sesiones del segundo año de ejercicio constitucional, por lo que solicito a la Secretaría dé a conocer el orden del día que se propone para la misma. Por indicaciones de la diputada presidenta, doy a conocer el orden del día. Primero, lectura del orden del día. Segundo, lista de asistencia. Tercero, declaratoria del quórum legal y en su caso instalación formal de la sesión. Cuarto, lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la sesión pública ordinaria número 1 celebrada el 10 de octubre de 2019. Quinto, síntesis de comunicaciones. Sexto, lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen con proyecto de decreto elaborado conjuntamente por las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales, de planeación y turismo y de justicia, gobernación y poderes, por el que se propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima en materia de Plan General de Desarrollo para Bienestar del Estado de Colima. Séptimo, lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen con proyecto de decreto elaborado conjuntamente por las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales de protección y mejoramiento ambiental y de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima en materia de creación del Honorable Instituto de Bomberos del Estado de Colima. Octavo, lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen con proyecto de decreto elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Hacienda para el municipio de Comala. Noveno, lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen con proyecto de decreto elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se propone autorizar la extensión del pago del derecho por la inscripción de avisos de otorgamiento del testamento, Décimo, lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen con proyecto de decreto elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se propone reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley de Hacienda para el municipio de Ixtlahuacán. Décimo primero, lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen con proyecto de decreto elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se propone otorgar diversos incentivos fiscales a los contribuyentes del municipio de Comala. Décimo segundo, lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen con proyecto de acuerdo elaborado por las Comisiones de Salud y Bienestar Social y de Educación y Cultura, por el que se propone otorgar la presea Dr. Miguel Trejo Ochoa al mérito médico en su edición 2019, al doctor Michael Hirsch, así como a 2 reconocimientos por trayectoria y aportaciones en el ámbito médico. Décimo tercero, asuntos generales. Décimo cuarto, convocatoria a sesión ordinaria. Décimo quinto, clausura. Cumplida su instrucción, diputada presidenta. Se pone a consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído. Tiene la palabra el diputado o diputada que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del orden del día que acaba de ser leído. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las diputadas y diputados en votación económica si se aprueba el orden del día, a favor de hacerlo levantando su mano. Le informo a usted, diputada presidenta, que fue aprobado por unanimidad. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el orden del día que se sujetará a esta sesión pública ordinaria número 2 del primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional.
A continuación, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las y los compañeros legisladores. Procedo a pasar la lista de asistencia. Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, la de la voz, presente. Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco. Gracias. Diputado Carlos César Farías Ramos. Diputado Araceli García Muro. Diputada Jazmín García Ramírez. Diputado Francisco Javier Rodríguez García. Diputado Guillermo Toscano Reyes. Diputado Vladimir Parra Barragán. Diputada Almalicet Anaya Mejía. Diputado Julio Anguiano Urbina. Diputada Ana Karen Hernández Aceves. Presente. Diputada Ana María Sánchez Landa. Diputado Luis Fernando Escamilla Velasco. Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez. Diputado Arturo García Arias. Diputada Francis Anel Bueno Sánchez. Diputada Lisette Rodríguez Soriano. Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez. Diputada María Guadalupe Berber Corona. Diputada Gretel Culín Jaime. Diputado Luis Fernando Antero Valle. Diputado Marta Mesa Alicia Oregón. Diputada María Remedios Olivera Orozco. Diputada Rosalba Farías Larios y diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio. Le informo a usted que se encuentran los 25 diputados presentes. A solicito a las y a los legisladores y al público asistente ponerse de pie para proceder a la declaratoria de la instalación formal de la sesión. En virtud de que existió quórum legal con asistencia de 25 diputadas y diputados, siendo las 13:06 del día 17 de octubre del año 2019, se declara formalmente instalada la sesión ordinaria número 2, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de esta 59ª legislatura estatal, declarándose válidas las resoluciones que se tomen. Pueden sentarse. Conforme al cuarto punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura al acta de la sesión pública ordinaria número 1, celebrada el 10 de octubre del presente año. Diputada Presidenta, en virtud de que el acta en mención ya fue enviada previamente por vía electrónica, con fundamento en los artículos 45, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34, fracción octava, 37, fracción primera, 112, fracción cuarta y 136, fracción primera de su reglamento, solicito someta a consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la lectura y proceder en su caso a su discusión y aprobación. Se pone a consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la lectura del acta de referencia. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente para obviar la lectura del acta de la sesión pública ordinaria número 1. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las diputadas y diputados en votación económica si se aprueba el acta de referencia, a favor de hacerlo levantando su mano. Le informo a usted, diputada Presidenta, que fue aprobado por mayoría. En virtud de haberse votado por mayoría, declaro aprobada la propuesta de obviar la lectura del acta de la sesión pública ordinaria número 2, celebrada el 10 de octubre del año en curso. Por lo tanto, se pone a consideración de la Asamblea
el acta de referencia. Tiene la palabra la diputada o diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta de la sesión pública ordinaria número 1. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las diputadas y diputados en votación económica si se aprueba el acta de referencia, a favor de hacerlo levantando su mano. Le informo a usted, diputada presidenta, que fue aprobado por unanimidad. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada el acta de la sesión pública ordinaria número 1, celebrada el 10 de octubre de 2019. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura a la síntesis de comunicaciones de la presente sesión. En virtud de que la síntesis de comunicaciones de la presente sesión ya fue enviada previamente a las diputadas y los diputados por medio electrónico, con fundamento en los artículos 45, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34, fracción octava, 37, fracción primera, 112, fracción quinta y 136, fracción segunda, de su reglamento, solicito someta a consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la lectura de la misma y sea insertada de forma íntegra en el diario de los debates. Se pone a consideración de la Asamblea la propuesta anterior. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la propuesta que nos ocupa. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las y los diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta de obviar la lectura de la síntesis de comunicaciones, favor de hacerlo levantando la mano. Le informo, diputada presidenta, que fue aprobada por unanimidad. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto, se pregunta si alguien tiene alguna observación a la síntesis de comunicaciones. De conformidad con el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen con proyecto de decreto, elaborado conjuntamente por las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales de planeación y turismo, y de Justicia, Gobernación y Poderes, por el que se propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en materia de Plan General de Desarrollo para el Bienestar del Estado de Colima. Tiene la palabra el diputado o diputada que desea hacerlo. Tiene el uso de la voz el diputado Vladimir Parra Barragán. Con su permiso, diputada presidenta. Con fundamento en el artículo 132, segundo párrafo del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a la consideración de la Honorable Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los antecedentes y considerando de los dictámenes que serán discutidos en esta sesión, identificados con los puntos cuarto al 12º del orden del día, para leer únicamente los artículos resolutivos y transitorios de los mismos, y posteriormente pasar a discusión y votación, solicitándole que se inserten de forma íntegra en el diario de los debates. Se pone a consideración de la Asamblea la propuesta realizada por el diputado Vladimir Parra Barragán. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo a usted, diputada presidenta, que fue aprobado por unanimidad. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto, se le concede el uso de la voz al diputado Vladimir Parra Barragán para que inicie con la lectura en los términos aprobados.
Con su permiso, diputada presidenta. Dictamen número 53, elaborado por las comisiones conjuntas de estudios legislativos y puntos constitucionales de Planeación y Turismo y de Justicia, Gobernación y Poderes, correspondiente a la iniciativa presentada por el diputado, el de la voz, Vladimir Parra Barragán, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, de la actual 59ª legislatura del Honorable Congreso del Estado, por lo que se propone reformar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. Honorable Congreso del Estado de Colima presente. Las y los diputados que integramos las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales de Planeación y Turismo y de Justicia, Gobernación y Poderes nos fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente a la iniciativa de ley con proyecto de decreto presentada por el diputado Vladimir Parra Barragán del Grupo Parlamentario de Morena de la actual 59ª legislatura del Honorable Congreso del Estado, por lo que se propone reformar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y del 129 al 132 de su reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente dictamen. Único. Es de aprobarse y se aprueba reformar los párrafos primero y noveno del artículo 11, el párrafo primero del artículo 31, la fracción 15 del artículo 33, el párrafo segundo de la fracción segunda del artículo 35 y la fracción del artículo 58, así como adicionar los párrafos segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo al artículo 11 con el corrimiento respectivo de los subsecuentes párrafos y fracción 16 al artículo 33 con el corrimiento respectivo de la fracción subsecuente a toda la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima para quedar como sigue. Artículo 11. El Estado conducirá su desarrollo a través de un Plan General de Desarrollo para el Bienestar del Estado de Colima, formulado con la participación de los sectores público, social y privado de la entidad. Dicho plan tendrá una visión a 30 años y a este deberán sujetarse las y los servidores públicos del Estado de Colima en el ámbito de sus respectivas competencias. El Plan General deberá revisarse cada 5 años con una actualización a los 15 años. La ley deberá establecer las condiciones bajo las cuales se requieran revisiones extraordinarias por la ocurrencia de eventos naturales extraordinarios o consecuencias anticipadas del cambio climático y que conlleve una reorientación del gasto público para la atención y preservación fundamental de las necesidades sociales y la resiliencia de la sociedad. Este plan contendrá la estrategia y políticas públicas de largo plazo, los lineamientos para el funcionamiento de un banco de proyectos y un plan de inversiones, así como los criterios para el monitoreo, seguimiento y evaluación de desempeño. Los planes estatal y municipales de desarrollo serán congruentes al Plan General de Desarrollo para el Bienestar del Estado de Colima, para garantizar continuidad en la ejecución del mismo. Toda inobservancia se sancionará en los términos que fije la ley. El Plan General deberá formularse a través de un proceso participativo en el cual la sociedad sea representada en todas sus dimensiones, incluyendo necesariamente a las poblaciones que han sido vulneradas por la falta de oportunidades tendientes a generar su bienestar. El Plan General deberá plasmar las expectativas de la población y será el sustento para exigir a quienes ocupen cargos públicos o aspiren a ello el respeto a sus derechos, beneficios colectivos y necesidades plantadas en el plan. Será la guía para la construcción colectiva del Estado de Colima que queremos las y los colimenses. El gobernador del Estado podrá establecer zonas de desarrollo económico para el cumplimiento de lo previsto en el primer párrafo, las cuales podrán abarcar uno o más municipios aparte de estos en los términos que disponga la ley. Artículo 31. En la sesión solemne del 1 de octubre, con motivo de la apertura de las sesiones ordinarias del primer periodo de cada año de ejercicio del Congreso, a la que asistirá el presidente del Supremo Tribunal de Justicia y los integrantes de la legislatura en la sede del Poder Legislativo, el gobernador del Estado presentará un informe por escrito en el que manifieste
el estado general que guarda la administración pública de la entidad y el cumplimiento de las políticas y estrategias del plan de desarrollo, el grado de avance y cumplimiento de las políticas e inversiones públicas y de los proyectos ejecutados o en vías de ejecución, el cumplimiento de las metas, así como la congruencia de dichas acciones con el Plan General de Desarrollo para el Bienestar en el Estado de Colima. Para seguir con la lectura, le pido al diputado Rogelio Salinas que pase. Tiene el uso de la voz el diputado Rogelio Salinas. Con su venia, presidenta, diputada. Artículo 33. Expedir la ley que establezca los principios, bases y reglas en materia de pensiones de los servidores públicos del Estado y los municipios, así como fijar la organización y funcionamiento del organismo público rector en la materia dotado de facultades exclusivas para el otorgamiento de las pensiones que correspondan. Sección 16. Elaborar, revisar, modificar y aprobar el Plan General de Desarrollo para el Bienestar del Estado de Colima, aprobar el Plan Estatal de Desarrollo, sus modificaciones, contenidos y alcances, y verificar la congruencia de este y los planes municipales de desarrollo con el Plan General. 17. Expedir todas las leyes que sean necesarias a objeto de hacer efectivas las facultades anteriores, las enunciadas en los artículos siguientes y todas las demás que le concedan la Constitución Federal y la Constitución del Estado. Artículo 35, fracción tercera. El Congreso podrá autorizar erogaciones plurianuales en términos del Plan General de Desarrollo para el Bienestar del Estado de Colima y del Plan Estatal de Desarrollo para aquellos proyectos y política de inversión que se determinen conforme a la ley. Las erogaciones correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes presupuestos de egresos. Artículo 58. 62. Elaborar el Plan Estatal de Desarrollo que contendrá un plan de inversiones de las entidades públicas que deberá ser congruente y dotarse de continuidad en términos del Plan General de Desarrollo para el Bienestar del Estado de Colima. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Colima, y con motivo de ella se derogarán todas las disposiciones que contrapongan al mismo. Segundo, para la formulación inicial del Plan General se constituirá una comisión especial del Congreso que, asistida por la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, coordinará los trabajos que se requieran. Tercero, las erogaciones requeridas para la elaboración del Plan General se cubrirán con los recursos que apruebe el Congreso del Estado de Colima en su presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2020, así como el ajuste de las erogaciones necesarias para el seguimiento, monitoreo y evaluaciones que establezca la ley respectiva. Cuarto, el Congreso del Estado deberá adecuar la legislación secundaria en un plazo de 60 días naturales a partir del inicio de la vigencia del presente decreto. El gobernador del Estado dispondrá,
se publique, circule y observe, las comisiones que suscriben solicitan que, de ser aprobado el presente dictamen, se determine a lo señalado por el artículo 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. Atentamente, Colima, 16 de octubre del 2019. La Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, el diputado Arturo García Arias, presidente. Diputado Guillermo Toscano Reyes, secretario. Diputado Luis Fernando Antero Valle, secretario. El diputado Vladimir Parra Barragán, vocal. El diputado Carlos César Faría Ramos, vocal. Así como la Comisión de Planeación y Turismo, el diputado presente Luis Rogelio Salinas Sánchez como presidente. Diputado Julio Anguiano Urbina, secretario. La diputada María Guadalupe Berber Corona, secretaria. La diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, vocal. Y la diputada Greta Alculín Jaime, vocal. También la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, representada por la presidenta diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, la secretaria diputada Araceli García Muro y la secretaria diputada y presidenta Ana Karen Hernández Aceves. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, compañero diputado. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136, fracción sexta y séptima de su reglamento, se pregunta a las y a los compañeros diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del documento que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las diputadas y diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo a usted, diputada presidenta, que fue aprobado por unanimidad. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144, fracción cuarta, inciso A, del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea, en lo general, el contenido del documento que nos ocupa, debiendo establecer en este momento la diputada o el diputado que desea hacerlo. Si han de reservarse artículos del dictamen para su discusión, en lo particular, en el entendido de que, si no hubiese artículos reservados, posterior a la discusión, se procederá a la votación para su aprobación en un solo acto. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Tiene la palabra el diputado Rogelio Rueda Sánchez. Con la venia de la presidencia, quiero solo compartir con el resto de las diputadas y diputados de esta legislatura que el voto de los diputados del PRI será favorable a este dictamen, en función de que creemos que es una aportación valiosa, innovadora sí, pero que atiende una aspiración de hace muchos años. Ha habido muchos esfuerzos, muchos intentos, incluso logros de generar planeación para el largo plazo, pero no han tenido obligatoriedad legal con la fortaleza que ahora se está planteando desde la Constitución. En el caso nuestro en Manzanillo conocemos que el desarrollo del puerto, por ejemplo, obedece a un plan maestro, que se hacen planeaciones a 15 años, que se revisan, pero se limita a la actividad del recinto portuario. Tenemos planes municipales de desarrollo urbano y sus correspondientes actualizaciones, pero se refieren también de forma limitada al aspecto del desarrollo urbano. Y
tenemos así esfuerzos aislados, incluso de organizaciones de la sociedad, de organismos empresariales. En este momento, a través de los medios de comunicación, nos dimos cuenta de que en este momento se están realizando esfuerzos coordinados, por ejemplo, entre organismos empresariales, el Instituto de Planeación de Manzanillo, el Ayuntamiento con financiamiento de API, precisamente para pensar en qué tenemos que hacer durante los siguientes 30 años. ¿Qué infraestructura se requiere para que el desarrollo portuario de Manzanillo, sin embargo, genere condiciones de bienestar y de funcionalidad para el resto de la ciudad de Manzanillo? Son ejemplos de esfuerzos que se tienen. El propio gobierno del Estado ha encabezado también esfuerzos en este sentido. Hay documentos que generan la visión a 20 años. Esfuerzos de este tipo ha habido muchos. Lo que observamos de valioso en este dictamen, en esta posibilidad de reforma, es que tenga obligatoriedad legal. Seguiría desarrollándose la planeación de cada arranque de gobierno estatal con su plan estatal de desarrollo con un horizonte a 6 años, cada arranque de un ayuntamiento su plan municipal de desarrollo, que es el trabajo que tendrán que hacer durante 3 años, pero este Congreso tendrá facultades para revisar que esos planes que se presentan tengan congruencia, sean consistentes con el diseño a 30 años que se haya aprobado. Es decir, si hay algún desfase, si hay algún desajuste, tendrá que ser corregido antes de que tenga vigencia esa planeación del desarrollo en el municipio correspondiente o en el Estado. Nos parece que eso será valioso. Y naturalmente, en los propios transitorios se establece un plazo de 60 días para que desahoguemos, una vez que en su caso haya recibido el aval de los ayuntamientos y esté vigente esta reforma, tendremos 60 días para realizar los cambios a la legislación en materia de planeación, a lo que corresponda, para bajar a detalle muchos de los cómo que seguramente van a despertar interés. ¿Cómo haremos este trabajo? ¿Cómo es que deberá integrarse? Etcétera. Tendremos todavía mucho trabajo por delante como Congreso y mucho más el próximo año para, en su caso, estar elaborando este plan general a 30 años, pero me parece que es un avance importante, que es una cuestión en la que Colima puede innovar. Hay esfuerzos en otros estados en aspectos similares de planeación de largo plazo, pero aquí lo relevante es que, atendiendo los retos del crecimiento económico, de la generación de empleos, de lo que conocemos con el concepto de desarrollo, tengamos también énfasis en 2 aspectos. Uno, en que se construya con la opinión no solo de especialistas. Dice el texto del dictamen que aquí se leyó hace un momento, teniendo especial cuidado en que los ciudadanos, las familias, los sectores que menos oportunidad han tenido de participar del desarrollo, opinen en esta ocasión, se tenga en cuenta. Tendremos que resolver cómo lograremos eso, pero debemos tener en cuenta la opinión de todos los colimenses. Ese debe ser el objetivo. Y por otra parte también, que no nos quedemos en los indicadores de desarrollo económico, de crecimiento, sino que pongamos un énfasis en los temas de bienestar. En reuniones previas con algunas personas interesadas en el tema, en las instalaciones del Congreso, se habló de esto. En otros países, nos compartían ellos, no solo se habla de cuánto creció la economía o cuántos empleos se generaron, sino cómo viven los ciudadanos, cómo viven las familias, qué condiciones tienen. Y a ellos le tenemos también que poner un énfasis al generar este documento el próximo año. Ojalá, en el caso de los diputados del PRI, aportaremos nuestros votos, ojalá que pueda recibir el respaldo de los diputados de esta legislatura y que nos pongamos a trabajar en los meses siguientes. Será sin duda útil para Colima. Muchas gracias. Gracias, compañero diputado. Tiene el uso de la voz el compañero Francisco Rodríguez. Gracias, diputada presidenta. Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados. Precisamente el día de hoy se plantea una reforma constitucional, la cual, en mi particular punto de vista,
en mi posicionamiento político. Creo que quedan algunas dudas razonables de las cuales todavía debemos de seguir sin duda alguna discutiendo, analizando y tratando de resolver en el futuro inmediato para el diseño de la ley secundaria. En primer lugar, si bien el proceso legislativo deriva de que se debe hacer primero una reforma constitucional y de ahí las leyes secundarias, quizás en esta ocasión, tratándose de un tema tan fundamental como es la planeación para el desarrollo del Estado, deberíamos de haber tenido pues al menos el bosquejo muy general, muy amplio en torno a la ley secundaria, conocerla en su interior, conocerla en sus intereses, sus fines y ver de qué manera se iba a desarrollar para saber lo que necesitáramos y desde ahí dejar plasmada en la Constitución al menos un tema fundamental, que es la parte de la visión del desarrollo que queremos en el Estado. En primer lugar, decir que tenemos también un tema histórico en el país en materia de desarrollo. Estamos cumpliendo prácticamente 36 años de que surgió aquella ley en 1983, para ser más precisos, el 5 de enero de 1983, iniciada y promovida por Miguel de la Madrid en ese sexenio. La ley de planeación que modificó el artículo 26 constitucional por este entonces presidente de la República y que también esta misma antecedentes que tenemos en el país, que tenemos una crisis y surge una ley de planeación. Lo mismo teníamos como antecedente previo a esa ley de planeación la crisis de 1929 y que surge el primer precepto legal de la primera ley de planeación general de la República en 1930. En los 80s tenemos una planeación, una crisis muy severa y surge esta ley de Miguel de la Madrid, que también curiosamente hoy recibe este nombre similar de un plan global de desarrollo. Entonces, por eso es muy importante cuidar y vigilar los nombres, porque decimos, es una reforma innovadora, sin embargo, estamos emulando el nombre de lo que hace 36 años se instauró en el país. Entonces, es muy importante esos temas. El Plan Global de Desarrollo del 80 al 82 fue el primer documento, sí, más estructurado, donde se tuvieron objetivos, estrategias y lineamientos y a través de los cuales ha seguido la tradición, digamos, en el país de seguir estructurándolos de esta manera. Sin embargo, el tema es que ha venido un plan, ha llegado otro, ha llegado un nuevo sexenio, una nueva etapa política en el país que se han instaurado en las diferentes etapas y los planes han fracasado. Los planes de desarrollo han fracasado y si han fracasado, ¿tiene sentido seguir emulando el mismo esquema? ¿O hay que hacer realmente un planteamiento de cambiarlos en este esquema? Desde los planes que hay tradición en la historia mundial en materia de planeación, es los de la Unión Soviética, que eran planes quinquenales en ese entonces, y también fracasaron, no le dieron la reconstrucción como deberían darse y como se plantearon en su momento. En este sentido, es fundamental que esta iniciativa que hoy se está planteando no vaya a terminar y vaya a quedar en las mismas problemas y las tristes historias de los demás planes, en demagogia, en gastos innecesarios para la planeación y finalmente en promesas de campaña. Creo que ese es un tema importante que debemos de plantear. Este proceso de consulta que hoy se plantea como medio de legitimidad resulta aparentemente en los planes como un tema agotado, porque no es una novedad. Ya lo sabemos que un plan hace sus foros regionales, acabamos de tener un plan nacional recientemente aprobado por el Congreso, construido por la Secretaría de Hacienda, hizo sus foros regionales, se hacen foros municipales en caso de los planes municipales de desarrollo y a esas consultas finalmente ha estado agotado ese modelo como legitimidad, porque no se llega realmente a la consulta de la ciudadanía de manera directa, porque no se escucha a los que realmente están viviendo el problema día a día. ¿Cómo vamos a recuperar ese sentimiento de las necesidades y de las vocaciones que debería de tener nuestra entidad? Es algo que también debemos de tener mucho cuidado a la construcción de estas leyes secundarias al respecto.
También, sin duda alguna, debemos de plantearnos en esta reforma, pues, ¿qué es lo que se quiere lograr? Que ojalá podamos tener con claridad ese tema. ¿Cómo vamos a poderlo lograr? ¿Con qué recursos se cuenta para lograr eso que estamos haciendo? Porque podemos tener un plan global, un plan rector, con grandes proyectos, un banco de proyectos, como dice esta reforma constitucional, es un plan de inversiones, pero si no se tienen los recursos, va a fracasar nuevamente, va a vivir la misma suerte del resto de los planes. ¿Quién puede ser responsable de dichas acciones? ¿Cómo puede medirse su avance y su cumplimiento? Y el fundamento importante de todo plan, que se base con la información adecuada, con los criterios técnicos y quitar, sin duda alguna, hoy ese derecho al veto que se tiene por parte del Ejecutivo y que hoy venga aquí a la legislatura a presentarse un plan y tener la legislatura la facultad de modificarlo, de aprobarlo. Creo que sí, es un avance importante, sin duda alguna, pero a mí me queda también la duda en torno, y una duda razonable, que si es el Poder Legislativo en donde radica más bien otras funciones, donde radica si bien la soberanía y la pluralidad, si es en nosotros, si es en el Poder Legislativo, quien debe de tener la función también de elaborar esos planes. Porque si revisamos la propia experiencia en América Latina, no hay un país con información de la CEPAL, no hay un país que sean los congresos locales los que se dediquen a elaborar planes de desarrollo. Todos los países prácticamente son sus ministerios, son sus secretarías, salvo algunos que tienen institutos donde surge la planeación. Y si bien el Congreso como soberanía le da el visto bueno, tiene facultades para modificarlo, para que su opinión cuente y se vea incrustada, lo cierto es que surge de otras instancias y no del Poder Legislativo como hoy aquí se está planteando. Puede ser algo innovador, algo disruptivo, algo interesante, sí, pero también es algo que hay que cuestionarnos si vamos a tener las facultades. Miren, tenemos la facultad principal de legislar y la pregunta es, ¿lo estamos cumpliendo al 100%? ¿Cuánto es nuestra carga legislativa que tenemos? ¿Cuáles son las iniciativas pendientes que se están realizando y que tenemos allá atoradas? Nuestra función es fiscalizar y que está en la Constitución. ¿La estamos cumpliendo adecuadamente? Y además le vamos a agregar el tema de ahora generar planeación global, ¿verdad? ¿Y eso qué significa? Se va a ocupar un órgano técnico, como bien lo contempla esta reforma constitucional, pero obviamente se va a necesitar personal capacitado, especializado para hacer este tema. Esto lo digo con toda claridad para que no vaya a ser esta una reforma de carácter político, de carácter electoral, en donde permita simplemente hacer foros o hacer consultas o hacer una serie de acciones a través de las cuales se construye un nuevo plan global y que solamente sirvió de palestra para las diputadas y los diputados de esta legislatura para estar, pues sí, recibiendo las opiniones de los ciudadanos y presentando un plan global, pero que hasta ahí quede y no tenga mayor sustento. Lo fundamental de este país es la inexistencia o la insuficiencia de recursos suficientes para empujar los proyectos estratégicos que se tienen en el país, y es ahí donde pudiéramos empezar a partir. ¿Con cuántos recursos necesitamos para los próximos 30 años? ¿Cuántos recursos tenemos? ¿Cuál es lo que debemos dar? Estamos muy por abajo de la media que marca los indicadores internacionales o mundiales, los organismos multilaterales en torno a lo que deberíamos de tener como inversión en educación respecto al PIB. Estamos años luz de lograr eso. ¿Cómo vamos a hacer primero una modificación a esos indicadores para invertirle más educación y entonces pensar en un plan global? Creo que ese es el grado de importancia de la reforma que hoy estamos haciendo y de la complejidad que tenemos en este sentido. Y también, pues decirlo y dejarlo aquí plasmado, que la planificación no lo debemos de ver como un fin, sino es el medio. Y el fin en sí es el desarrollo que debemos de lograr. Y que entonces este instrumento que hoy queremos innovar aquí en la entidad, innovar en el país, innovar inclusive en América Latina, porque pues ningún país de América Latina, sus legislaturas se dedican a planificar. Y bueno, sería una innovación de carácter casi continental en este sentido. Pues esta idea colectiva del deber social de los distintos grupos que se vean reflejado en su visión de distintos años, ¿cómo lo vamos a lograr? Por lo tanto,
debemos de tener muy claro que la planificación, si bien sí contempla un acto político en el cual se debe de ir a consultar a los ciudadanos, se debe ir a consultar a los diferentes grupos que integran este estado de Colima, esta sociedad y sus comunidades, también es un acto en donde debe de contemplar la parte teórica y la parte técnica para poderle dar una viabilidad seria y contundente en esto. Ojalá que no perdamos el conjunto de este Poder Legislativo, nuestra función esencial para lo cual está creada en la propia Constitución, que es legislar y fiscalizar, y que hoy nos estamos poniendo una función más, que es la de planear o participar en el proceso de planeación del desarrollo, y que desde esa perspectiva estemos muy conscientes y lo hagamos de una manera seria, responsable, comprometida, fuera de compromisos partidistas y con una gran visión técnica para poderle aportar en realidad al Estado una posición innovadora. Con esas dudas razonables, sin duda alguna, nos sumamos. Sí, claro que sí nos sumamos a esta iniciativa, votaremos a favor de esta propuesta, pero planteando siempre estos cuestionamientos con la finalidad de que no los perdamos de vista y de que podamos estar en el resto de los trabajos que se van a desarrollar, pues con una visión muy autocrítica de lo que queremos hoy hacer. No es menor lo que estamos planteando para el Congreso del Estado, es una tarea más muy importante, fundamental, y esperemos que estemos a la altura de poderla cumplir y no quedemos a deber en este sentido, como ya estamos quedando a deber a la ciudadanía. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, compañero diputado. Solicito a la Secretaría que recabe la votación nominal del documento que nos ocupa. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores diputados en votación nominal en lo general y en lo particular, en un solo acto, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. Por la negativa. Vladimir Parra, por la afirmativa. Blanca Livier, por la afirmativa. García Arias, por la afirmativa. Araceli García Muro, a favor. Lisa Naya, por la afirmativa. Rogelio Salinas, por la afirmativa. Jazmín García, a favor. Sánchez Landa, por la afirmativa. Julio Anguiano, a favor. Rodríguez, a favor. Antero, por la afirmativa. Gretel Culin, a favor. Berber Corona, a favor. Rodríguez Soriano Lisset, por la afirmativa. Rogelio Rueda, a favor. Remedios Olivera, por la afirmativa. Rosalba Farías, por la afirmativa. Fernando Escamilla, por la afirmativa. Miguel Ángel, por la afirmativa. Marta Mesa, por la afirmativa. ¿Falta algún diputado por votar? ¿Falta algún diputado por votar? Ahora procede a votar la mesa directiva. Anel Bueno, por la afirmativa. Claudia Aguirre, por la afirmativa. Ana Karen Hernández, por la afirmativa. Le informa a usted, diputada presidenta, que se emitieron 23 votos a favor del documento que nos ocupa. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 23 votos el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad con el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen con proyecto de decreto elaborado conjuntamente por las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales de protección y mejoramiento ambiental y de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en materia de creación del Honorable Instituto de Bomberos del Estado de Colima. Tiene la palabra el diputado Arturo García Aria. Con el permiso de la mesa directiva, con el permiso de todas y todos mis compañeros diputados
y del público que hoy está presente. Dictamen número 54, elaborado por las Comisiones Conjuntas de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, de Protección y Mejoramiento Ambiental y de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos correspondiente a la iniciativa presentada por el diputado de La Voz, Arturo García Arias, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, de la actual 59ª legislatura del Honorable Congreso del Estado, por lo que se propone reformar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. A las y los diputados que integramos las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales de Protección y Mejoramiento Ambiental y de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, nos fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente la iniciativa de ley con proyecto de decreto presentada por el diputado de La Voz, Arturo García Arias, del Grupo Parlamentario del Partido Morena de la actual 59ª legislatura del Honorable Congreso del Estado, por lo que se propone reformar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de su reglamento, se propone a este honorable asamblea para su aprobación el siguiente dictamen. Único. Se reforman las fracciones séptima y octava del artículo 22 y se adiciona un apartado C al artículo 13 y una fracción novena al artículo 22 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, para quedar como sigue. Artículo 13, inciso C. El Honorable Instituto de Bomberos del Estado de Colima es un organismo público autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio que goza de independencia de sus decisiones, funcionamiento y administración, dotado de autonomía presupuestaria, técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y ejerce funciones primarias del Estado, que por su naturaleza requiere de especialización y serán gratuitas. Su máximo órgano de gobierno será el Consejo, quien lo presida será nombrado por el voto de la mayoría calificada de los integrantes del Congreso del Estado a propuesta de los cuerpos de bomberos municipales, cuyo encargo será por un periodo de 4 años y tendrá la posibilidad de reelegirse para un periodo igual. La ley determinará la forma de integración, la estructura, el funcionamiento y la presupuestación del Honorable Instituto de Bomberos, así como las atribuciones, obligaciones y responsabilidades de sus integrantes. Artículo 22, fracción séptima, Tribunal de Arbitraje de Escalafón, fracción octava, Tribunal de Justicia Administrativa y novena, Honorable Instituto de Bomberos. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Colima. Segundo, el Congreso del Estado de Colima podrá expedir la ley reglamentaria del Honorable Instituto de Bomberos del Estado de Colima dentro de los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor de este decreto. Tercero, el Poder Ejecutivo del Estado de Colima deberá expedir los reglamentos correspondientes dentro de los 120 días naturales siguientes a la entrada en vigor de la ley reglamentaria. Cuarto, la conformación del Consejo del Honorable Instituto de Bomberos se realizará dentro de los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor de la ley reglamentaria. El gobernador del Estado dispondrá, se publique, circule y observe. Las comisiones que suscriben solicitan que, de ser aprobado el presente dictamen, se dé trámite a lo señalado en el artículo 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. Atentamente, los que integramos las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la Comisión de Protección y Mejoramiento Ambiental y la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. Es cuanto, diputada presidenta. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136, fracciones sexta y séptima de su reglamento, se pregunta a las y a los compañeros diputados si se acuerda se procede a la discusión y votación del documento que nos ocupa en la presente sesión.
Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las diputadas y diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informa a usted, diputada presidenta, que fue aprobado por mayoría. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144, fracción cuarta, inciso A, del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea, en lo general, el contenido del documento que nos ocupa, debiendo establecer en ese momento la diputada o el diputado que desea hacerlo. Si han de reservarse artículos del dictamen para su discusión en lo particular, en el entendido de que si no hubiese artículos reservados, posterior a la discusión, se procederá a la votación para su aprobación en un solo acto. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría que recabe la votación nominal del documento que nos ocupa, en el entendido de que como no hubo artículos reservados, se procederá a la votación para su aprobación en un solo acto. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores diputados en votación nominal, en lo general y en lo particular, en un solo acto si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. Por la negativa. Vladimir Parra, por la afirmativa. Blanca Olivier por la afirmativa. García Arias por la afirmativa. Araceli García Muro a favor. Lisa Naya por la afirmativa. Rogelio Salinas, a favor. Jazmín García Ramírez a favor. Julio Anguiano a favor. Sánchez Landa por la afirmativa. A favor. Berber Corona a favor. Rodríguez Soriano Lisset por la afirmativa. Rogelio Rueda, a favor. Remedios Olivera a favor. Rosalba Farías por la afirmativa. Fernando Escamilla por la afirmativa. Miguel Ángel por la afirmativa. Marta Mesa por la afirmativa. ¿Falta algún diputado por votar? ¿Falta algún diputado por votar? Ahora procede a votar la mesa directiva. Anel Bueno por la afirmativa. Claudia Aguirre por la afirmativa. Ana Karen Hernández por la afirmativa. Forma usted, diputada presidenta, que se emitieron 0 votos en contra del documento que nos ocupa. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 22 votos el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Con fundamento a lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, siendo